libro de Isaías, y por favor acompáñeme al capítulo 55. Qué bueno es cuando podemos experimentar cómo el Espíritu Santo nos lleva a reflexionar en las cosas y nos lleva a reflexionar en Él. Lo que nos compartía hace un momento Israel aquí, esa reflexión que le trajo el Señor acerca de cómo es que a veces pensamos que solamente viendo, ¿verdad? Cuando no puedo ver tu faz, sé que tu gracia siempre es igual, porque es por la fe, es por fe. La fe nos hace ver el rostro de Dios. La fe nos hace sentir lo que el Señor está sintiendo y está expresándonos. Y nos hace entender que no es por vista, sino es por fe. Pero podemos ver el rostro del Señor por la fe. O sea, nuestra vista espiritual está en Él. Nuestro entendimiento espiritual también está en Él. Si recuerdan sus palabras, dijo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son ¿de qué? De bien y no de mal, para darles un futuro, ¿verdad? O sea, Él sí sabe cuáles son sus pensamientos, pero no es solamente su deseo el saber. Él quiere que tú lo sepas, que tú los entiendas. Yo sé los pensamientos, ¿lo sabes tú? ¿Experimentas todos los días su reflexión? ¿Cómo Él nos insta a pensar en Él, a buscar en Él? ¿O nos hemos conformado a caminar con dos pensamientos, sabiendo que sus pensamientos están en nosotros, pero también aceptando y reconociendo que tenemos nuestros propios pensamientos? Porque somos humanos, porque tenemos una forma de pensar humana. Pero la pregunta, ¿por qué? Si Él nos hizo 100% espirituales ya. Si hemos nacido de nuevo, somos totalmente espirituales ya. Nadie puede ser más espiritual ya si nació de nuevo. Para nosotros lo más natural debe de ser su pensamiento, porque para eso nos hizo nacer de nuevo. Abandonar el criterio, abandonar el paradigma anterior, que antes pensábamos diferente a Dios, o es que todavía pienso diferente a Dios. Es necesario, es imperativo que renunciemos a eso. Si no, siempre nos moveremos entre dos pensamientos. Siempre pensaremos, no, pues es que es lo humano. Y nos vamos a justificar, es que es lo humano, es que es lo natural, es que sigo siendo humano. Sí, pero un humano nacido de nuevo. Un humano totalmente espiritual. Dios creó al humano para que fuera totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Humano totalmente espiritual. Solo que, como lo humano se corrompió por el pecado, nos vendieron la idea de que lo humano es muy diferente a Dios. Pero si Dios creó lo humano, Dios creó al ser humano. Él dijo: hagamos al hombre, hagamos al humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El humano, Dios lo creó para que fuese 100% espiritual. Que el pecado entró, ok, corrompió al humano, sí. Pero en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. No hay con que nos hizo a medias. Nos hizo completos en Él, porque en Él estamos completos, nos dice la Escritura. Y el Espíritu Santo nos da testimonio y nos recuerda constantemente quiénes somos en Él, para que no aceptemos y combinemos la idea
de que como humanos tenemos otros criterios. Ok, sí tenías otros criterios, sí aceptaste una manera corrompida de vivir, sí te corrompiste, sí todo eso. Pero en Cristo nos fuimos hechos nuevos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. No medio en la fe, sino totalmente en la fe. De esto me estuvo ministrando, o me ha estado ministrando el Espíritu Santo. De cómo es necesario aceptar y renunciar a lo antiguo y a aceptar lo que ya recibí de Dios. Y renunciar a todo aquello que dices es humano. Si no renunciamos a aquello que como humanos nos corrompimos, vamos a seguir pensando que no somos capaces de retener, de experimentar los pensamientos de Dios. Siempre estaremos empatando con los pensamientos de Dios con los que decimos que tenemos nosotros. Ojo, el mundo nos ofrece muchas cosas. Muchas cosas. Fíjese, antes de empezar aquí en Isaías 55, quiero que vea lo que dice Juan en su primer carta. En su primer carta, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, no perseveremos en aquello que como humanos habíamos experimentado por el pecado. Ahora, como humanos 100% espirituales, perseveremos en los pensamientos de Dios, porque ya nos fueron dados todos a nosotros, para que vivamos hoy en nuestra humanidad la viva expresión de la plenitud de Dios, en esta humanidad. Ahora sí, Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, a los que tengan sed. ¿Cómo dijo Jesús? El que tenga sed, Juan capítulo 7, recuerda, venga a mí y beba. Y luego dice Apocalipsis esto, en el capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo las he hecho nuevas, dijo el Señor ahora. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que tuviere sed. Él puso en nosotros su espíritu. Nos hizo nacer de nuevo. Esto humano ha sido recreado en Cristo Jesús. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y por la fe puedo entender sus pensamientos. Y no tengo problemas, no tengo ningún problema en identificar cómo es que lo humano corrupto piensa. Pero a eso ya no le doy lugar. Ya no le doy lugar. Porque si le doy lugar, entonces eso humano, ese pensamiento humano antiguo, todavía quiere influenciar mi manera de vivir hoy. Hoy que soy una nueva criatura, que soy 100% espiritual. Pero Dios me recreó en Él para que yo fuera la expresión plena de Él. Para hoy manifestar su criterio, para hoy manifestar sus pensamientos. Así que podemos ir y dice, comprar sin dinero, gratuitamente. El comprar para nosotros es intercambiar algo, ¿verdad? Si vas a la tienda a comprar, vas e intercambias unos billetes o unas monedas por algo. Y cuando el Señor dice, venid y comprar sin dinero, entonces, ¿de qué se trata? Si no es dinero, tiene que ser algo que proviene de Él. ¿Cómo qué voy a intercambiar con Él? Él me dio a mí solamente un libre albedrío y una voluntad. Yo tengo voluntad y libre albedrío hoy para decidir. Y lo puedo ejercer, puedo determinar hoy qué hago con Él. ¿Por qué? Porque Dios me lo dio, pero a hoy que soy 100% espiritual, puedo decir, Señor, yo quiero lo tuyo. Entonces, de toda mi voluntad y de todo mi libre albedrío, yo le digo, Señor, yo quiero de eso, yo lo busco de mi voluntad, yo lo busco de mi propia decisión. Nadie me obliga a hacerlo, yo lo hago porque yo quiero. ¿Por qué? Porque Él puso en mí su espíritu y Él me da el querer como el hacer. Entonces puedo ir y ¿qué voy a recibir? Voy a recibir gratuitamente todo. Todo lo recibo gratuitamente. Comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. O sea, ¿por qué invertimos tiempo en decir que humanamente tenemos deseos y anhelos? ¿Por qué deseamos cosas y no las empatamos con el Señor? Si es la voluntad de Dios, ¿por qué no buscamos eso? ¿Por qué no buscamos nada más de continuo la voluntad de Dios? ¿Por qué buscamos otras cosas? Porque todavía hemos creído que todavía tenemos algo humano que no es perfecto. Y soy humano. Nos justificamos diciendo, es que soy humano. Es que soy débil por la carne. Fuerte soy en Jesús. En Él soy fuerte. Y esto humano glorifica al Señor también, porque lo glorifico no solamente con mi alma y mi espíritu, lo glorifico con mi cuerpo. Con mi cuerpo lo glorifico también. Oídme atentamente, dice el Señor, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Pero pone atención a Él. No le des lugar a otra cosa. Hay tantas cosas que humanamente queremos cumplir y hacer. Hay modelos y formas que humanamente nos han dicho que son prioritarios. Le damos lugar a tantas cosas que el mundo nos dice que es necesario hacer. ¿Quién te dio a ti la capacidad de procrear? ¿Quién te la dio? ¿No fue el Señor? ¿Y aquello que has procreado es tu prioridad ahora? ¿O sigue siendo el Señor? El mundo te dice tantas cosas que tienes que hacer con aquello que has procreado. Que tienes que darles esto, que tienes que darles esto, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto. Una sola cosa es necesario darles.
lo que viene de arriba. Si no les damos como prioridad lo que viene de arriba, lo que hemos procreado, se va a perder, se va a desviar. El mundo les va a jalar, el mundo les va a traer, sí. Pero tú, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué les estás transmitiendo? Ellos están buscando al Señor. Les estás enseñando que lo primero para ti es el Señor. Porque si no es el Señor lo primero para ti, ¿de dónde van a tomar ejemplo ellos? ¿De dónde lo van a ver? Ayer vi una reflexión ahí de un hombre que llegó a un mercado y compró un artículo que le costaba 158 pesos. Entonces sacó un billete de 200 y le dio, y luego sacó 8 pesos y se los entregó también. Se le entregó 208. Y la muchacha que estaba en el registro no sabía, que no sabía qué hacer. Él le trató de explicar, pues, que le tenía que devolver 50 pesos. Pero aún así confundía, no le creía. Así que tuvo que llamar al gerente. Y el gerente le explicaba y ella no entendía. Y empezó a llorar porque no entendía. El ejemplo era para decirnos cómo ha cambiado la forma que enseñamos a nuestros hijos. Hablaba de las matemáticas, el ejemplo. De cómo era la enseñanza de las matemáticas en 1950. Cómo fue en los 60, cómo fue en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, 2010. Y cómo ha cambiado la forma de enseñar. Y cómo ha cambiado la forma de tratar a los alumnos y enseñarles. Todo se les ha hecho tan sencillo, se lo hemos facilitado todo. Todo lo queremos hacer. Yo recuerdo cómo me enseñaron a mí las matemáticas. En los 50. Y no me eché a perder. Me acuerdo de los varazos en las manos. Me acuerdo, pero no me eché a perder, no me dañaron, no me tuvieron que llevar con el psicólogo. No tuvieron que terapiar, pues, para ayudarme. Como hoy en la educación a los hijos, wow, no se les puede decir nada. Ya está prohibido reprobar a un niño en la escuela para que no se frustre, ¿verdad? Para no bajar su autoestima. Ahora ya les damos las respuestas. Y daban unos ejemplos ahí. Le digo, ¿qué tan cierto es eso? De cómo lo que les hemos transmitido a nuestros hijos les hemos impedido su capacidad para reflexionar. Ya no queremos que piensen, todo se les facilita. No queremos que reflexionen. ¿Sabe qué? Y nos acostumbramos a eso. Y vamos, según nosotros, evolucionando. ¿Y qué vamos haciendo? Les vamos, según eso, facilitando las cosas a ellos. Queremos hacer algo mejor que lo que hicieron por nosotros. Y la verdad es que los estamos echando a perder. Porque no hemos visto que lo más importante es que conozcan el temor del Señor. Y inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Vendrán a ti. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. En todo,
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle entre tanto que está cerca. Él se acercó a nosotros para que nosotros lo busquemos a Él, porque de Él viene toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto. Deje el impío su camino. O sea, el impío es el malvado, aquel que solo piensa en cosas malas. Y el hombre inicuo sus pensamientos, aquel que está centrado en su propio criterio, porque un inicuo es aquel que es injusto. Una persona que no piensa en Dios, que no pone su pensamiento en Dios, va a actuar de una forma inicua, injustamente. Sus criterios van a ser erróneos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Que nos quede bien claro esto. La forma de pensar de Dios es muy distinta a como éramos nosotros. Pero esa forma de pensar de Dios hoy está en ti. Porque el Santo vive en ti. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, ¿por qué actuar diferente? ¿Por qué buscar algo diferente? ¿Por qué no perfeccionar en esa relación? Profundizar en la comunión con el Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué todavía caminar con otro camino? ¿Por qué tener otros criterios? ¿Por qué? Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Se fija, aquí está su palabra en nosotros hoy, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Hay alguna duda acerca de cómo Él hizo descender sus pensamientos a nosotros? Ahora están en nosotros. ¿Para qué retenemos otros o para qué le damos lugar a otros? ¿Por qué llevamos dos pensamientos entre nosotros? ¿Por qué claudicamos entre dos pensamientos? Es que aquí estamos en el mundo. Y en el mundo vamos a tener que resolver las cosas del mundo. Sí, pero el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes. Están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. No están ya en el mundo. Si nuestro corazón y nuestra alma están perseverantes solamente en sus pensamientos, los pensamientos del mundo nos va a ser muy fácil entenderlos. Nos va a ser muy fácil entender cómo quieren operar en nosotros y desecharlos. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor son superiores. Sus pensamientos son poder. Y no tendrán la fuerza de atracción los pensamientos que el mundo nos quiere hacer pensar. Pero si rechazamos los pensamientos de Dios, y cuando digo rechazarlos, es porque los podemos aborrecer. Sí, si tú rechazas o no caminas conforme a los pensamientos de Dios, entonces los estás aborreciendo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, verso 10 dice, 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Descendieron los pensamientos de Dios.
En el mundo estaba, aquí estaban sus pensamientos, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿De qué se trata? De solamente anhelar recibir los pensamientos de Dios, de solamente darle lugar a esos pensamientos en mí. Mire, en el huerto del Edén, si se remonta ya en el Génesis, encuentra que dijo Dios en el principio: hagamos al hombre, hagamos al humano, ¿verdad? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Es la expresión de Dios, ¿verdad? Y dijo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí estaba Dios depositando toda virtud, toda bendición para el hombre. Buscando Dios ahora entablar un vínculo de comunión con el hombre, porque ya lo creó para relacionarse con él y para tener comunión con él. Y puso a este hombre, que nos relata el capítulo 2, en el huerto del Edén, y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y Dios le dio esta instrucción al hombre. Dios le dio esa palabra al hombre. Y el hombre sabía. Pero en esta relación de parte de Dios para con el hombre, no hubo correspondencia del hombre para con Dios. Porque vino una oferta. Vino una oferta y le dijeron: lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué hizo el hombre con aquella iniciativa de Dios para entablar relación con él? ¿Correspondió a Dios? ¿Respondió a la palabra del Señor? ¿Respondió a la iniciativa de Dios? ¿O rechazó? ¿Aborreció la palabra del Señor? Y en vez de tomar la palabra del Señor y hacerse uno con ella, recibió otra palabra que era diferente, una palabra de muerte, y se hizo uno con ella. Y entró la muerte, entró el pecado, y rechazó el hombre. ¿Qué relación tuvo el hombre con Dios? ¿Hubo algún tipo de relación del hombre para con Dios? Absolutamente ninguna. Dios sí tomó la iniciativa de entablar una relación con el hombre, pero el hombre rechazó esa relación. Así que, ¿cuál comunión? Porque comunión es ya tener una sola cosa en común, tener un criterio en común. Rechazó la relación, así que no hubo comunión tampoco. Pero Dios no renunció al hombre y siempre buscó relacionarse con el hombre. Pero sabiendo que solamente hasta Cristo, hasta que viere la redención de ese pecado, iba a ser posible que se vinculara, que se estableciera una relación con el hombre. Nosotros experimentamos esa relación con Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, nacimos de nuevo y le dijimos sí al Señor. Ahí está el vínculo ahora. Pero ¿hemos progresado en nuestra comunión con Él? ¿O todavía andamos en dos caminos? Todavía decimos: es que lo humano me gana. Es que me agarraste en mis 5 minutos. ¿De qué? ¿Que no eres 100% espiritual ya? Si no caminamos en ese camino, nunca vamos a estar seguros de nada en Dios. Necesitamos perseverar en aquello que ya nos fue dado.
No necesitamos caminar en lo humano y en lo humano solamente, necesitamos caminar como humanos en lo espiritual. Totalmente humanos, pero totalmente espirituales. Dios no te pidió que renunciaras a ese cuerpo que tienes, a esa humanidad que tienes. Tú fuiste el que te diste cuenta que tu manera de pensar estaba torcida. Él te hizo darte cuenta de lo perverso de tus pensamientos antes. Y cuando te diste cuenta de la perversidad de tus criterios y de tu manera de ser, caíste arrepentido y renunciaste a ello, ¿verdad? Y le dijiste, Señor, perdóname, yo quiero de ti. Y te hizo nacer de nuevo. Aquella ofensa, aquel pecado fue borrado, fue quitado y te levantaste como una nueva persona. Porque aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, aquello humano corrupto ya quedó sepultado. Este humano espiritual se ha levantado. El Espíritu de Dios hoy se manifiesta en este cuerpo humano. Aquí se manifiesta, ahí se manifiesta en nosotros. Pero quiere que sea parte humano, antiguo, o quiere que sea plenamente humano, espiritual, nuevo. Vaya conmigo ahora en ese mismo libro de Juan, al capítulo 9. No podemos caminar, no debemos caminar entre dos criterios. Tiene que haber solo un criterio. Capítulo 9 de Juan. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjese los pensamientos, los criterios, la manera de razonar. Vieron al hombre ciego, que sabían que era el ciego de nacimiento, y dijo, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? Eso es lo que humanamente torcido, tratando de identificar cómo. ¿Era Jesús humano acaso? ¿No estaba Jesús humano ahí con ellos? ¿No caminaba en un cuerpo físico que tenía limitantes? ¿No necesitaba comer y beber, descansar? ¿Sí o no? Claro. O sea, igual que tú y como yo. ¿No se estaba deteriorando su cuerpo también? Porque nació siendo un bebé. Ya tenía 30 años. Se estaba haciendo viejo. Como tú y como yo, igual. Gracias a Dios se fue antes en su puro jugo. Así nos va a resucitar el Señor. En la plenitud. Pero era humano. Totalmente humano, pero totalmente espiritual. Él no estaba pensando como un humano corrupto. Ellos sí. ¿Quién pecó? Para ver a quién le echaban la culpa. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. No, no se trata de eso esto. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para eso nació ciego. ¿No dice así su Biblia? Así es como lo dijo y así es. Pero ellos dicen, no, alguien tiene la culpa. O él o sus papás. No se trata de eso, les digo. No podían entender la forma de pensar de Dios. No, porque no había nacido de nuevo todavía. Y Jesús entiende eso. Así es el humano corrupto. Pero había un humano aquí totalmente espiritual manifestándose. Me es necesario hacer las obras del que me envió
Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras tú estés en el mundo, para ser luz del mundo te puso Dios. Igual que Jesús. La manera de pensar de Dios es necesario que sea revelada, expresada, manifiesta. El mundo juzga de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque la corrupción del pecado torció la capacidad y la habilidad del hombre de pensar. Pero hoy que estamos en Cristo, hoy que somos nuevas criaturas, ¿cómo pensamos, pues? ¿Como la vieja criatura corrupta? ¿O como la nueva criatura que soy? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Cuánta saliva se necesita para hacer lodo y untarlo en los ojos de alguien? ¿Hacemos la prueba? ¿Cuánto se necesita? Él escupió en tierra, hizo lodo y fue y se la puso en los ojos del ciego. Ah, es que Jesús sabía que era tierra como ya de Tierra Santa, ¿no? Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ve al estanque del Siloé. Era ciego, ¿verdad? Pero es evidente que sabía cómo moverse por la ciudad. No le dijo a nadie, llévenlo para que se lave él. Hay personas faltas de la vista que se pueden mover fácilmente en un ámbito que ellos conocen, ¿verdad? Se identifican. Este hombre se ve, había nacido ciego, conocía. Ahora, no era tan grande el lugar como para que no entendiera. Él podía moverse, pues, ve y lávate. Y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo soy. Porque estaban asombrados por lo que estaban viendo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. No lo había visto jamás a Jesús él, ¿verdad? Pero lo oyó. Así que fue por fe. Oyó. Me hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Yo fui, me lavé, él no estaba ahí, pero yo me lavé y vi. Pero sé que fue él porque yo escuché. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya le habían preguntado, esta era la segunda vez que le preguntaban, ¿verdad? Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. ¿Cómo? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo,
es profeta. Me abrió los ojos. No lo conocía todavía. Pero dijo, este hombre habla palabra de Dios. Me dijo, me untó lodo y me dijo, ve, lávate, y me lavé y veo. Es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso sí sabemos. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, todavía el pesar de que los echaran de su religión. Pero no podían negar la evidencia. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes o vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjese la inteligencia de Dios, el entendimiento de Dios y la cerrazón de lo humano perverso, la manera de procesar las cosas. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto lo está diciendo el que era ciego, el que había sido ciego. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y este hombre dice, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Porque Dios, sabemos, no oye a los pecadores. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué a nosotros hoy nos resulta complejo o difícil solamente caminar en los pensamientos de Dios cuando ya nos fue dado todo? Todo lo que se necesita. El Espíritu Santo mora en nosotros. Nacimos de nuevo. Nos dio una carpeta limpia para que hoy andemos en Él. Para que hoy seamos la manifestación de sus criterios donde quiera que estemos. ¿Por qué nos resulta tan complicado? Porque es que todavía pensamos que, bueno, es que Dios piensa de una manera diferente a la mía, por eso no lo entiendo. ¿Por qué? Si nacimos de nuevo. ¿Por qué se nos
se nos cruzan a nosotros las prioridades y le damos más prioridad a ciertas cosas de aquí que el mundo nos ha dicho que son importantes y no le damos la relevancia únicamente a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos todavía otras cosas que nos roban de poder comunicarnos continuamente y profundizar en la relación de intimidad con Dios? ¿Por qué? Porque hay cosas del mundo que todavía nos tienen atrapados y nos dicen que son prioridad para nosotros. Oh, sí tratamos de cumplir. Como los padres de este hombre, no querían ellos que los fueran a expulsar de la sinagoga, de su religión. A veces lo único que hacemos es tratar de cumplir. Querer cumplir con nuestras reuniones o las reuniones de la iglesia. Y aunque estemos aquí de tiempo completo, si no le damos prioridad a los pensamientos de Dios, de nada nos sirve. Pero hay otras cosas que el mundo nos está ofreciendo que todavía nos tienen ahí y creemos que son prioritarias y no estamos escuchando los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Piénsalo, medítalo, medita. ¿En qué inviertes todo tu tiempo, tu tiempo de pensante, tu tiempo pensante? Todas las horas, todos los minutos de cada día. ¿Acaso el Espíritu Santo no está ahí contigo? ¿Acaso no mora en ti? Porque si no mora en ti, no eres de Él. Él vino a ti para que no solamente haya una relación entre tú y Él, sino que exista comunión íntima. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le buscan. Entonces, el buscarle a Él tiene que ser para ti la señal continua. Si no hay un deseo de perseverar en Él, es que no le estás poniendo atención, no le estás dedicando tiempo. Hay otras cosas que llenan tu espacio y tu tiempo. No debe de ser así. Ve al capítulo 15 de ese mismo libro. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Va a haber un día, si ya fuiste injertado en la vid, pero no hubo fruto en ti, el Señor lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. O sea, no te conformes solo con poco. Permite la limpieza del Señor en ti. ¿A qué me refiero? Toda nueva criatura nace siendo ignorante de la voluntad de Dios. Toda nueva criatura nace siendo neófito en la palabra de Dios. Pero no se puede quedar así. El Espíritu Santo está aquí para enseñar, está aquí para recordar, está aquí para sanar, para restaurar, para instruir. Aquí está con nosotros. Entonces, lo que sucede es que empieza a tratar con nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a un mayor entendimiento. Si nos quedamos con poco, se frustrará en nosotros aquello que Dios puso para que diera plenitud. Aquellos que han probado las delicias del Espíritu y las abandonan, van a sufrir. Aquellos que no perseveran en solamente la voluntad del Señor y en buscar entendimiento de Dios, van a padecer eventualmente. A lo mejor ahorita pueden sentir que están disfrutando de algunas cosas, pero es efímero esa felicidad que experimenten aquí. Es efímero.
Es tan corto nuestro tiempo aquí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es imperativo permanecer en Él. Y aquí es, si ya lo recibiste como tu Señor, si ya naciste de nuevo, permanecer en Él demanda que perseveres en tu pensamiento, siempre buscar el de Él, en todo. No necesitas que nadie te instruya, el Espíritu mismo te instruye. La presencia del Señor te da dirección y entendimiento de todo, en todo. Te llevará a hacer las cosas según su criterio y no según el criterio de los hombres. Nadie te podrá hacer frente, ¿recuerdas? En todos los días de tu vida. Se lo dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Él va a estar contigo, Él te va a instruir. No necesitas de los hombres para instruirte. Solo necesitas poner continua atención a Él para ser entendido de su voluntad. Nadie te puede revelar su voluntad, solo Él. Y Él ya le plació hacerlo. Pero a cada uno en la relación personal, a cada uno en la intimidad de la comunión. Solamente Él lo puede hacer. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan escribe en su carta número 1, en el mismo capítulo, en el capítulo 2, verso 18, versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Porque hay engañadores, ofertas mentirosas que van a buscar engañarnos. Sí, el mundo nos está ofreciendo eso de continuo. Sí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Está escuchando lo que dice el Señor? Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿sabes cuál es esa unción? Es el Espíritu Santo que está en ti. A Él que recibiste. Él es la unción de Dios sobre ti, en ti. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la misma unción que le puso a nosotros nos enseña todas las cosas. Pero ¿por qué vemos que la iglesia todavía se descarrila y se va en otra dirección? ¿Por qué vemos tantas desviaciones, tanta confusión dentro de la iglesia y caos? ¿Por qué? El miércoles les compartí algo que me enviaron de una supuesta profecía que le dieron a un pastor en una iglesia muy grande en Miami. Pero eso no nomás en Miami, en Tijuana, en el Ejido Matamoros, en Plaza de Tijuana, en todas partes está sucediendo. La iglesia no está escuchando al Señor solamente, está escuchando otras mentiras. Y supuesta profecía, este supuesto profeta le está dando esta profecía a este pastor, que ya es una iglesia muy grande, una congregación muy grande, y le estaba diciendo que Dios le estaba diciendo, como le había dicho a la esposa de él, que ya había muerto, que iba a él a construir un inmueble, un templo para 10,000 una persona.
10,000 uno. Pero una de las sillas tenía que estar siempre vacía porque ahí va a reposar el espíritu de su esposa muerta. Y la iglesia, gloria a Dios, aleluya, aplaudiendo, regocijándose, porque la pastora muerta iba a estar ahí otra vez. Y él ya se había comprometido en matrimonio con otra mujer. Ahora las iba a tener a las dos ahí. No, le da risa, ¿verdad? Pero esa es la realidad que está viviendo la iglesia ahora. Pero vas a construir un templo para 10,000 almas. 10,000 uno. Pero una silla siempre vacía para que el espíritu ¿de dónde sale toda esa basura y mentira? ¿No viene del mismo infierno? ¿Y por qué la iglesia no lo identifica? El pastor estaba quebrantado, llorando, y el otro muy llorando, según él estaba hablando de parte de Dios. Y nadie estaba entendiendo. Nadie discernía, ni uno sabio siquiera que pudiera escuchar a Dios que era mentira. ¿Por qué? ¿Por qué se está desviando la iglesia así? Porque no pone atención al Señor y porque escucha espíritus engañadores. Amados, dice el Señor, no creáis a todo espíritu. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo vamos a probar si no le ponemos atención? Probar el espíritu, si es de Dios, pues nada más ponle atención. El Espíritu Santo da testimonio de Él mismo. No contradice su palabra. Aquí está escrita, pero no tenemos solamente un libro. Aquí está el Espíritu Santo, mora en nosotros, que nos da entendimiento y revelación y comprensión de las Escrituras. Porque sin el Espíritu Santo, ¿de qué te sirve este libro? ¿Cuántos no lo tuercen? ¿Cuántos no tuercen las Escrituras? Porque no confían en la unción. La unción está en cada uno que ha creído, pero si lo has aborrecido, si practicas otras cosas, no vas a captar, se te va a cauterizar la conciencia. Este es el peligro, que nos vamos cauterizando y ya no nos importa. Mezclamos lo santo con lo mundano. ¿Crees que si educas a tus hijos hoy día conforme a todos los principios de la psicología que el mundo te está diciendo que necesitas darle a tus hijos, los vas a criar bien? En vez de criarlos en la escritura, en la amonestación del Señor y en el temor del Señor. Los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos por los de los padres. Cada uno va a pagar por su propio pecado. Cada uno. Si hoy no vives anclado en la verdad, seguro de que los pensamientos de Dios son los que caminas diariamente, estás mezclando. Estás mezclando. No hagas eso. Detente, haz un alto en tu camino. No escuches a nadie más que la unción de Dios. Él te va a enseñar cómo criar a tus hijos. Él te va a enseñar cómo dirigir. Él te va a enseñar qué hacer y qué hablar en casa. Él no te va a hacer una persona irresponsable de tus hijos. Él no te va a hacer una persona irresponsable de tu casa. Él no te va a hacer una persona irresponsable de tu familia, de tu hogar. Él te va a enseñar lo que es verdaderamente ser una persona en Él, para hacer las cosas que Él sabe que tú necesitas hacer. Porque Él no necesita que tú hagas nada por Él. Él te necesita a ti, sí, pero tú necesitas hacer las cosas que Él quiere. ¿Por qué? Porque esas son buenas para ti. Si no, terminarás haciendo nada más lo que tú crees o que el mundo te dice. Tus prioridades se las estás transfiriendo a tus hijos hoy. Se las estás transfiriendo en todo lo que haces y en lo que no haces. Escucha al Señor. La unción del Señor está en ti. Él no se ha apartado de ti. Él no se ha ido. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Yo necesito sabiduría de Él. Yo lo que quiero es recibir de Él entendimiento. Lo que yo quiero es lo que Él tiene para mí. ¿Qué pido? Señor, yo lo único que deseo es lo que tú tienes. Yo deseo ese entendimiento tuyo para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y os será hecho, dijo el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevéis mucho fruto. Ese fruto no tiene nada que ver con lo humano corrupto, tiene que ver con el Espíritu de Dios que mora hoy en ti y quiere manifestarte en esa humanidad que Dios ha preparado. Porque como humano, Dios quiere manifestar toda esa plenitud espiritual en ti. Toda esa plenitud que es de Él. Que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Hay algo oculto todavía? ¿Hay algo que es un misterio para ti? Dios no quiere que lo sea. Dios no quiere que vivas con incógnitas acerca de Él. ¿Cómo piensa Él? Cuando vino esa propuesta para Adán en el huerto, vino otra propuesta. Dios le había dicho lo que era bueno para él. ¿Y qué llevaba esta propuesta? Una mala intención. Otro criterio. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. De todos los árboles del huerto, dijo la mujer, podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué dijo? Oh, no moriréis. Lo que pasa que Dios sabe que el día que comas de ese árbol seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Dios te está robando. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué no te quiere entregar todo? ¿Por qué permite Dios esas cosas? ¿Por qué? Dios no quiere que tú crezcas, ni madures, ni entiendas. Te está robando Dios. ¿Y por qué respondió de esa manera? ¿Por qué aceptó una mentira? ¿Por qué la aceptó? ¿Por qué tomó la mentira como una verdad? Porque no había conocido los pensamientos de Dios. Sí había oído lo que Dios le había dicho, pero no conoció los pensamientos de Dios. ¿Sabes que para conocer los pensamientos de Dios tienes que hacerte uno con ellos? Para aquella vida tienes que hacerte uno con ellos. Él habla, si lo recibes te haces uno con ellos y ninguna mentira te puede hacer tropezar. Porque la misma palabra que Él sembró en ti te da luz y entendimiento cuando aquella cosa no viene de Él. Es muy sencillo entender cuando no viene de Dios. Si te has hecho uno, si le has conocido como uno. Es muy sencillo. El diablo no tiene poder para gobernarnos. El diablo no tiene poder para hacer lo que él quiere con nosotros. Pero si tú crees las mentiras, si tú no te haces uno con Dios, si tú no aceptas la palabra del Señor, si no la aceptas, ¿qué haces con ella? Pues la aborreces, la rechazas. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿La aborreció la palabra del Señor? Cada vez que tú actúas en otro criterio que no es el de Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás aborreciendo la palabra de Dios. ¡Ay, qué exagerado es usted! Bueno, el que no es conmigo,
contra mí. O sea, no son inventos de hombre esos. Cada vez que actúas en un criterio diferente, en un consejo diferente al de Dios, estás aborreciéndolo, estás rechazando al Señor. No hay un término medio aquí. Al término medio dice el Señor, yo lo voy a vomitar de mi boca. Es tibieza. El diablo quiere que tú seas tibio. El diablo quiere que tú no escuches a Dios. El diablo quiere que tú permanezcas en dos pensamientos. No le importa que vengas y adores a Dios y que levantes las manos y que lo hagas con sinceridad. No le importa. Mientras, cuando salgas de aquí, cuando vayas a donde tengas que ir, lo que salga de tu boca sean otros criterios. Que te enroles en las cosas que como fully viene afuera. Es que el pastor no sabe que allá en el mundo está... Dios sabe cómo es todo el asunto. ¿Usted cree que el Señor no sabe cómo es el mundo? Pero no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Deja la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, dice. ¿Por qué seguimos otra corriente? Hemos aceptado muchas veces que ese es el camino y la forma de hacerlo. No aceptes eso ya. No empates todas las cosas, no quieras llevar tú las cosas, no quieras hacer las cosas de una manera como el mundo te dice y como te dice el Señor. Tú no necesitas que ningún hombre te esté dando sermones. Tú no necesitas de eso. Tú necesitas prestar atención a la unción del Santo que está en ti. Porque si naciste de nuevo ya está en ti. Ponle atención a Él. Que nadie te venda una idea diferente. ¿Por qué los fariseos acosaban tanto a Jesús? Que no lo podían entender. No lo podían entender. Es más, yo creo que nadie de los que estaba ahí lo entendía. Se manifestó el criterio de Dios en algunos, sí, pero no significa que ya lo entendían. Lo empezaron a entender cuando nacieron de nuevo. Y si nosotros ya nacimos de nuevo, ¿qué justificación tenemos para decir que no entendemos cómo piensa Dios? ¿Cómo nos vamos a justificar delante de Él? ¿Cómo vendremos delante de Él y le diremos, Señor, es que para mí era un misterio tu voluntad? Es que no entendí lo que tú me querías decir, Señor. Y cuando no entiendo me duermo, me aburro. No entiendo nada. Me da sueño, me canso. ¿El Señor qué te va a decir? ¿O qué te dice? ¿Acaso no estoy en ti? ¿No hice morar mi espíritu en ti? No hay manera de justificarnos delante de Dios. Iglesia, no creas lo que dice el hombre. Ponle atención a Dios. Él está en ti. Nada hay difícil para Él. Él te hará sencillo. Como aquel hombre que aún sin haber nacido de nuevo le dijo, pues yo no sé si es pecador o no, porque realmente a él no le constaba. Yo nunca lo he visto hacer nada. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que me dijo, me untó de lodo, dijo, ve, lávate, y me lavé y ahora veo. Es que es un pecador. Pues yo eso no sé si sea pecador o no. Lo asombroso es que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero y ni hace obras así. ¿Cuándo habíamos oído que alguien le abría los ojos a alguien? Dijo. Si Dios no oye a los pecadores, en lo que es este hombre vino desde Dios. ¿Cómo no lo pueden ver? En su ignorancia estaba dándoles un sermón tremendo y ellos ¿qué hicieron? No, ese es el mundo. Esos son los que se oponen. Esos aquellos que rechazan y aborrecen. Pero déjeme decirle, Dios ha preparado ya una cosecha abundante. Alce sus ojos, dijo el Señor. Miren, los campos están listos para la siega.
Dios prepara al mundo para recibir su palabra. Pero ¿cómo lo prepara? Por la manifestación de su palabra en sus hijos. Él va tratando con el mundo cuando ve la evidencia, el mundo de Dios en cada uno de sus hijos. El mundo ve que hay una esperanza, porque sí hay una esperanza para el mundo hoy. Está en Cristo y en su iglesia. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Iglesia, no te conformes a algo menos que la excelencia de Dios. No te conformes con migajas. Eres hijo. No recojas migajas. Siéntate a la mesa que el Señor ha aderezado para ti. ¿Ok? Yo sentí esto en mi corazón fuertemente. El Espíritu Santo me estuvo ministrando una cosita aquí, otra cosita allá. Yo oía, veía todas estas cosas. Yo creo que es necesario que despertemos todos, y no nos conformemos. Y si ves a alguno medio dormido por ahí, sacúdelo. Deja que el Espíritu Santo te inspire. No lo aporries, no lo golpees. No lo aporries porque no es a bibliazos. Pero deja que la sabiduría de Dios se manifieste en ti para tener una reflexión ahí. El Espíritu Santo nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué te dijo Israel? Después de estar cantando eso, ¿qué te dijo? ¿Cuánto tiempo lo has cantado? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo? El Señor nos recuerda. Siempre nos está haciendo poner atención en los detalles. No se trata de grandes piezas de oratoria. Se trata solo de poner atención al que ya está en ti. El Señor es bueno. Nos ama. Experimenta ese amor en ti. Padre, gracias por tan buena voluntad, por tal manifestación, Señor.